Muchas gracias, Ricardo. Bueno, aquí estamos bien satisfechos de poder finalmente estar todos en conjunto. Bienvenidos a Mejor Juntos. Esto es una iniciativa de diversos psicólogos en diferentes partes del mundo que busca colocar su granito de arena, de colocar su apoyo, sus conocimientos para trabajar en la situación actual que estamos viviendo y bueno, es increíble porque podemos aprovechar los conocimientos de cada uno y además no solamente la parte de qué sabemos, sino de la cultura en la que estamos. Es decir, tenemos hoy, en el panel de hoy, vamos a tener diferentes países. Tenemos a Beatriz Villalobos. Beatriz es neuropsicólogo, graduada en Venezuela, vive y trabaja en Venezuela. Hizo su primera charla el día lunes y estuvo trabajando sobre todo lo que tenía que ver la estimulación cerebral para el bienestar emocional. Trabajo mucho todo lo que tiene que ver con la importancia de los neurotransmisores y las emociones frente a la situación de confinamiento. Así que Beatriz Villalobos fue la primera al bate el día lunes esta semana. Quien estuvo en segundo al bate esta semana fue Iván Freire. Iván Freire es psicólogo también de la Universidad Central de Venezuela. Es un hombre que tiene esta combinación de lo psicológico y la filosofía. Iván nos habló el día martes, el 14, sobre el sobrecontacto en situación de confinamiento. Él está residenciado en Chile y está trabajando como asesor y consultor. ¿Okay? Después pasaremos a todas las líneas de contacto. ¿Quién estuvo en nuestra tercera jornada del día miércoles 15 de abril? Fue nuestra cariñosa Andreina Cordero, psicólogo venezolana, residente en Venezuela. Y Andreina trabajó todo lo que tiene que ver sobre la desesperanza aprendida y la resiliencia social. No solamente es ese proceso de desesperanza personal, sino también la implicación de la cultura y lo social en todo ese proceso, cosa que me pareció bien interesante. Cuarto al bate, Marian Pernía. Este fue el 16 de abril. Y Marian también es psicóloga graduada y residente en Londres. Es miembro del equipo de psicoconsulta. Marianne trabajó algo que a mí me encanta porque tiene que ver con el hecho de en quiénes nos vamos a transformar, quiénes vamos a ser después del COVID-19, qué pasa con ese antes y ese después. Y cierra la semana nada más y nada menos que nuestro querido John Muñoz. John, el 17 de abril, los presento. John es psicólogo, psicoterapeuta venezolano, residente y psicoterapeuta en Colombia, Medellín. Así que, señores, tenemos a Londres, Venezuela, Chile y Colombia en esta primera entrega. En esta segunda entrega, porque es el segundo sábado que hacemos esta experiencia. Durante la semana hubo personas que quedaron con algunas preguntas, quedaron con algunas inquietudes sobre las charlas que ustedes dieron durante estos días. Y antes de iniciar este proceso de las preguntas, me encantaría saber pues si tenemos alguna cosa que agregar, hay algo que me esté faltando, hay algún detalle que ustedes quieran incorporar. Si no, arranco de una vez. Comenzamos. Sí, John. ¿Todo bien? Ok. Beatriz, arrancaste la semana. Hiciste una presentación vía video sobre todo esto que tiene que ver con los neurotransmisores y el proceso emocional.
Muchas veces las personas piensan que estas dos cosas están como desconectadas, ¿no? Y la implicación y el efecto es importante. Una persona lo que me preguntó fue qué tiene que ver la serotonina en todo esto. Yo creo que a lo mejor quedó un poco, ellos como que necesitan un poco más de claridad sobre estos cuatro neurotransmisores de los que tú hablaste y un poquito esos elementos de la implicación eh, de la serotonina en todo esto. Tiene mucho que ver, Kai. Tiene mucho que ver porque la serotonina es justamente la que nos alegra la vida, la que nos Mm. da el entusiasmo, la que nos da el ánimo por enfrentar las cosas y por hacer las cosas, pues. Entonces sí, efectivamente la serotonina es primordial en todo este proceso. Más que la adrenalina, que es lo que suele la gente entender, como que la adrenalina Ujú. nos energetiza. No, pero la adrenalina nos da una emoción momentánea y cuando se excede, más bien disminuye la serotonina. Entonces la serotonina es más bien la que se ocupa de alegrarnos, de emocionarnos, de entusiasmarnos, de una manera más estable a lo largo del tiempo. Ujú. Otra pregunta en relación a ese aspecto era, ¿qué tiene que ver eso con los problemas de insomnio? Parece que a la amiga se le cayó el internet. Bueno, tenemos otros participantes, Iván, John, Iván, Beatriz, ¿me escucha? Ahora sí te escucho. Se me La había otra caído. pregunta tenía que ver qué implicación tienen los neurotransmisores y en este momento de confinamiento y este exceso de dificultad vinculada con el sueño y el problema de insomnio. Esta señora decía que ella vivía todo el día extremadamente agitada, y que no, sencillamente no duerme de día y está despierta de noche. Sí, realmente ahí en la charla yo comentaba un poco que tenemos que hacer algo de eso de higiene del sueño, porque efectivamente altera nuestro procesamiento de nuestra producción de neurotransmisores. O sea, en la medida que estamos más tiempo conectados con la tecnología, en la medida que estamos más tiempo conectados con la información, alteramos nuestro proceso de ciclo, nuestro ciclo de sueño. Entonces, ¿qué es eso de higiene del sueño? Bueno, tratar de limitar el contacto con las tecnologías, tratar de mantener una información necesaria pero no excesiva, tratar de más bien hacer cosas que sean productivas y que nos alegren a la hora de dormir, tratar de hacerlo siempre a la misma hora y buscar una lectura agradable, una película agradable, algo agradable que nos permita conciliar mejor el sueño. Porque la idea es que podamos tener un sueño reparador. Entonces, sí, en efecto, en estos días necesitamos hacer higiene del sueño. Muchísimas gracias, Beatriz. A ti, ¿sí me están escuchando bien? Te está sonando divinamente. Está Ah, sonando muy gracias a Dios. bien, es Gracias a tranquila. Dios. No tenemos problemas de conexión en este momento, todo está fluyendo. Qué bueno. Así que podemos seguir con alimentar nuestra serotonina allí, que las cosas nos van a ir marchando. Sí. Yo solamente quería comentar que es muy bueno el punto ese del sueño, que a mí me comentaron varias personas que ahorita están teniendo problemas para dormir y que Ujú, esa parte de la charla, pues, toda la charla, la verdad que estuvo buena, pero esa parte tocó como que la fibra de muchas personas. Sí, ujú, sí, es un punto álgido en este momento, pero tenemos que tratar de reponernos en la parte del sueño, porque el sueño es vital para poder nosotros descansar y poder enfrentar las cosas. ujú, ujú. Beatriz, tú hablabas de algunas recomendaciones Ujú. eh, en diferentes campos. Me llamó mucho la atención el elemento nutricional, el elemento de cuidado de sí, para poder mantener en balance y equilibrio todos estos indicadores que pueden a veces alterarse.
Eh, Sí, pero fíjate, más allá de la alimentación, yo creo que, o sea, sí, en efecto ayuda la alimentación, pero yo creo que va mucho en las conductas que nosotros estamos teniendo en el día a día. O sea, el centrarnos más en lo negativo que en lo positivo que esto pueda tener, definitivamente nos tumba. Entonces yo creo que tenemos que ir identificando actividades que nos den placer, que nos gusten, que nos agraden, e ir alternando las obligaciones que tenemos día a día, porque independientemente que estemos confinados, que estemos pasando una cuarentena, pues tenemos responsabilidades. Ok, bueno, hablaba de que no es nada más a través de la alimentación, sino de las conductas que nosotros vamos a tener para alimentar esto de la serotonina. Identificar actividades placenteras, cultivar el optimismo, disfrutar de la naturaleza, que eso es algo que nosotros no disfrutamos en el día a día, con la corredera y el estrés del día a día. Pues asomémonos a la ventana, disfrutemos un rato en el balcón, tomemos un poquito de sol, todo eso alimenta nuestra serotonina, que es vital para poder nosotros estar alegres en medio de todo este colapso que estamos viviendo. Yo creo que esto nos da puente un poco a este tema del sobrecontacto en situaciones de confinamiento, ¿no? Es decir, cómo nos podemos autorregular en este proceso de estar confinados a. Y en la entrevista, en la charla que Iván Freire planteó justamente, conversaba, ¿no? Esta necesidad de atender, el saber cuándo vincularse, de qué forma vincularse, cómo llevar ese proceso de confinamiento, pero al mismo tiempo, cuándo resguardarse y tomar tiempo para cuidar esa individualidad que es necesaria mantener y saber llevar en este proceso, ¿no? Iván, sobre este proceso de confinamiento, sobre este sobrecontacto, ¿a qué nos referimos cuando tú mencionas la palabra sobrecontacto? No tiene que ver con el vínculo, es decir, hay algo allí interesante, ¿no? Sobrecontacto es exactamente como suena, es demasiado contacto con la misma gente de repente. Me gusta lo que estaba hablando Beatriz, porque yo creo que distintos caminos, todos vamos a llegar más o menos a las mismas recomendaciones, ¿no? Es decir, queremos disminuir los niveles de cortisol y aumentar los de serotonina. Eso es como el objetivo en este momento. Fíjate, los seres humanos necesitamos el contacto con otros seres humanos. Eso es como el punto de partida. Pero también necesitamos la manada extensa, la variedad. Es decir, no estamos hechos para estar en grupos pequeños. Y en este momento que estamos encerrados, estamos de repente viéndole la cara siempre a la misma gente. Las parejas, las familias son sistemas, y los sistemas para mantenerse sanos necesitan la entrada de información exterior. Eso se puede ver en términos prácticos. Cuando hay, no sé si les ha pasado, pero hay una pareja que trabajan juntos, comen juntos, se van juntos, hacen todo juntos en la vida. Y cuando llega la noche no tienes nada que contar, porque, o sea, lo mismo que te pasó a ti, me pasó a mí. Es decir, no hay entrada de información fresca. Es importante que nosotros recibamos información, intercambiemos información con el ambiente. Las relaciones que se cierran mucho, y es un error que uno comete normalmente con los primeros novios, las primeras novias, por ejemplo, ¿no? Te olvidas de los amigos, te olvidas de todo, te quedas tú y yo contra el resto del mundo. Y se termina justamente por eso, porque nos encerramos en nosotros dos y dejamos de lado todo lo demás que podía haber enriquecido esa relación. Se va volviendo limitante, se va volviendo tóxica. Entonces, ahora que estamos obligados a convivir con otras personas, pues buscar formas alternativas. Esta es una, por ejemplo. O sea, yo creo que, no sé si fue a partir del coronavirus o era previo, pero se ha hecho tan fácil tener videoconferencias y tan rutinario. Las herramientas ya existían, pero como que no le prestábamos atención. Pero en estos días me he reunido con amigos en Puerto Rico, en Singapur. Es decir, tienes la posibilidad de ampliar ese mundo. Yo diría que eso sería lo primero. Mantente fresco en las relaciones. ¿Okay?
Por otro lado, preserva los espacios privados. Busca, aunque sea en el baño a las 5 de la mañana, pero busca tener un espacio que sea tuyo. Para hacer lo que te gusta, que no tengas que compartirlo con los demás, porque eso le va a hacer bien a la relación que estamos teniendo todos. En la medida en que yo tenga mi espacio interior satisfecho, voy a poder llevar mejor la convivencia con nosotros. Esa necesidad de poder mantener ese proceso individual, ¿no? Es decir, yo puedo estar en contacto con el otro, pero al mismo tiempo necesito, sí. Interesante, Iván, esto que nos acabas de comentar sobre lo importante de mantener ese proceso de individuación y separarse un poco, ¿no? Marian Ternía, Marian, fíjate que es un poco lo que venimos hablando con Beatriz sobre las recomendaciones, cómo llevar el proceso de confinamiento, lo que venimos conversando con Iván en relación a esa importancia de saber cuánto podemos tolerar de estar en conjunto tantas personas al mismo tiempo. Este proceso que implica un periodo, ¿no? Pero es una curva, ¿no? Es una curva de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar? ¿Cómo eso nos afecta a nivel neurológico, biopsicosocial? Pero esa curva va a salir y entonces viene ahora quién soy después. ¿Qué va a pasar con esa personalidad, con esa estructura? Bueno, la estructura es la estructura, o sea, no hay como cambiarla, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar, no? ¿Cuáles son, desde tus planteamientos, qué crees tú que va a ocurrir con todo este proceso? ¿Qué aprendizajes nos quedan? ¿Qué fracturas quedan? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué seré después del COVID-19? Bueno, una de las cosas importantes que yo quiero destacar es que podemos ver la parte negativa y la parte positiva. Digamos que por el lado negativo, yo podría hablar de un incremento en la incidencia de trastornos de salud mental, porque esto es un evento que tiene cierta naturaleza traumática. ¿Por qué? Porque es inesperado, es abrupto. Obviamente hay noticias muy fuertes en relación a muertes. Entonces yo hablaba durante la charla de estos médicos, por ejemplo, de las personas que están en contacto directo con pacientes, que están viendo fallecer a las personas, o personas que inclusive se hayan recuperado, pero en su entorno estuvieron rodeados de otros pacientes que fallecieron. Entonces esto deja una marca, deja una huella que es muy dolorosa. Hablaba de que podríamos observar que los trastornos del estado de ánimo ya se están presentando y se pueden incrementar el número de personas con trastornos, ¿no? Tanto trastornos depresivos, trastornos ansiosos, ataques de pánico, e inclusive después que esto pasase, podíamos también observar trastornos adaptativos. Esto va a depender de la fragilidad de esa persona, de su forma de afrontar lo que está pasando, y obviamente si hay un trastorno de base o previamente algún tipo de crisis, se puede exacerbar. Ahora bien, la parte positiva de la que yo hablaba era la resiliencia. Esto nos lleva al contacto con esa capacidad que todos tenemos para afrontar dificultades y para superarlas, pero como sabemos, la resiliencia no es solo esa posibilidad de que el afrontamiento se dé de manera asertiva, es también salir fortalecido de situaciones difíciles, poder afrontarlas y aprender algo de ellas, poder superar las dificultades. Y allí yo tomaba un poco, digamos, una parte existencialista en cuanto a que este suceso tan crítico nos lleve a un crecimiento como individuos, y por ende, si nosotros aprovechamos esta oportunidad de una manera positiva para revisarnos, para replantearnos cosas, para ser mejores como individuos, a la larga vamos a lograr ser mejores como colectivo. Yo hablaba de esa posible transformación que viene después de una catástrofe. Siempre después de una catástrofe se inicia un proceso de reconstrucción. Marian, esto que estás comentando es central. Hay dos elementos
yo subrayaría, y yo creo que como profesionales de la salud mental debemos atender también y estar muy, muy preocupados, es cómo vamos a sostener, a contener un poco todos estos especialistas que están en primera línea, que no son solamente las enfermeras, los auxiliares, los médicos, sino también los periodistas y bueno, y los psicólogos, ¿no? Es decir, cómo todo esto ha llevado a un sobreagitamiento en donde nuestro cerebro, como bien lo mencionaba Beatriz, no para cómo va a ser, ese digerir, como Iván lo mencionaba, de estos equipos de trabajo en hospital que estuvieron allí intensamente viéndose las caras constantemente en situación de estrés agudo. Porque si vamos a lo clínico, vamos al elemento más clínico, entonces tenemos allí dos elementos fundamentales, todo lo que tiene que ver con esta situación de mayores indicadores de trastornos que van a estar más alterados, trastornos de la ansiedad, trastornos de la adaptación, vía estrés o vía de depresión, pero también, bueno, hay otra parte que tiene que ver justamente con esa situación de, bueno, cuándo y cómo los vamos a atender. Sin embargo, hablas de resiliencia también. Y eso me encanta porque me lleva a Boris Cyrulnik, quien es un maestro de la teoría del apego y es un maestro de todo lo que tiene que ver la resiliencia. Además, él mismo es un ente resiliente. Este es un psicólogo, psicoanalista, que además es neuropsicólogo, y él una de las cosas que trabaja es ese vínculo de la teoría del apego, de la teoría de esa capacidad de saber sostenernos en situaciones de crisis y el arte de ser resiliente. Una de las cosas que tú comentas y que me gustó mucho en tu conferencia es cómo afrontar el proceso de resiliente, porque la resiliencia suena lindo, es decir, es la capacidad de salir positivamente de una situación que ha sido traumática, pero no todos podemos salir igual. Aquellas personas, como bien lo ha mencionado Iván, que han tenido mejores recursos y mayores herramientas, van a salir en mejores condiciones. Pero aquellas personas que vienen de condiciones culturales más afectadas o de situaciones de antecedentes de violencia, sus niveles de funcionamiento no van a ser las mismas para salir más dotados de una situación traumática. Entonces, ¿cómo manejar esa resiliencia, Marian, ¿no? Dependiendo de los recursos de cada persona? Claro, es muy particular, es muy individual, porque todos estamos de una manera u otra marcados por nuestros antecedentes, por la forma en que fuimos criados, cómo crecimos, y va a ser determinante el cómo hemos nosotros afrontado otros momentos de crisis, cómo hemos reaccionado, porque nosotros podemos transferir muchas cosas y en el momento recordar cuando estuvimos ante una dificultad, cómo nos fue, cómo la resolvimos y de una manera usar esos mismos recursos nuevamente, pero está la posibilidad de aprender. Pero es muy individual, muy diferente para todos y por eso también hablaba de que aumentan los trastornos de salud mental cuando nosotros tenemos un suceso crítico, porque hay personas que no tienen los recursos yoicos para afrontarlo, que sus posibilidades son muy limitadas. Y nosotros que trabajamos con pacientes y que trabajamos en esta área lo sabemos. Muchas veces nos llegan pacientes que obviamente tienen una historia de trauma y quizás han podido superarlos y otros que no. Otros que se quedan allí pegados en el pasado y que a nosotros como terapeutas nos cuesta muchísimo más poderlos movilizar, poder lograr que superen algunas cosas. Entonces, yo creo que esto que estamos haciendo de tener charlas, de tratar de dar ciertas sugerencias a la gente es muy positivo, porque hay personas que a lo mejor están muy ansiosas, por ejemplo, siguen algunas sugerencias, esto los lleva a un estado de calma y si están relajados pueden captar y pueden procesar muchísimo más lo que está pasando, lo pueden entender
Yo hablaba también en mi charla de la búsqueda de sentido, de que los seres humanos tenemos que buscar una explicación a las cosas y el poder ver esta crisis, la pandemia, como una oportunidad y encontrarle un sentido en nuestra existencia. Porque esto también nos puede llevar por un camino interesante para trascender como seres humanos. Iván, yo no lo veo. Yo no Iván, sé qué se hizo. de aquí está. Para cerrar este tema de resiliencia, Iván, ¿tú tenías algún comentario al respecto? No, es que me dejó pensando Mari con el tema de la búsqueda del sentido, ¿no? Sí, eso fue lo que vi en tu cara, Raiza, Beatriz también, las encontré allí en reflexión. Sí, porque no todos tenemos la misma, es que lo que pasa es que esto no sé si es pertinente para salir al aire, pero hay tantas búsquedas de sentido distintas. Es decir, para mí en particular, pese a me ha dado mucha tranquilidad el aceptar que el universo de repente no tiene sentido, ¿okay? Que las cosas no tienen por qué, que la búsqueda de sentido es humana, pero que el universo no tiene por qué condonar esa necesidad tuya, ¿sabes? Es decir, es un problema nuestro. Y eso no quita ni la espiritualidad ni nada por el estilo, pero son dos cosas independientes. Eso que para mucha gente pudiera ser desesperanzador, a mí me ha dado mucha calma, ¿no? Lo que te podía comentar. Okay. Beatriz, creo que esto de la resiliencia nos toca a todos. Te vi allí pensante sobre ese tema. ¿Quieres agregar algo? Sí, me gustó Porque mucho. ya después voy con John. Sí, me encantó lo que hablaba Mari, porque, bueno, María. María es Mari. Exacto. Sí, porque habla justamente de las oportunidades, o sea, de ver esto como una oportunidad más que como un problema. Ciertamente es un problema, pero dentro del gran problema, pues tenemos la oportunidad de crecer en otros ámbitos, de crecer en otras áreas, de ver las cosas de manera diferente, de aprender a ver las cosas de manera diferente. Y eso nos lleva evidentemente a una evolución quizás más humana, más emocional, más mental, pero eso es el crecimiento humano, pues. Bueno, y John hablaba de una guía terapéutica, una guía para una cuarentena terapéutica, ¿no? John hablaba justamente de muchos elementos vinculados con la resiliencia, justamente de estas historias, ¿no? que contaste en tu charla de ayer y cómo estos procesos internos cuando se está en confinamiento pueden darte muchos recursos para el crecimiento. Pero bueno, yo creo que John está aquí como la pieza clave de cierre en estas recomendaciones, ¿no? ¿Qué te gustaría plantear sobre la resiliencia para darle una continuidad a esto que venimos hablando con Marianne y bueno, esto que tú has comentado sobre el confinamiento también? Bueno, mira, qué pena que yo tuve que cerrar la cámara porque me tocaron la puerta y el perro salió corriendo a ladrar y me descolocó, me desconcentró y no pude escuchar lo que dijeron de la resiliencia. Pero bueno, rescato lo que dice Iván, su percepción de que el universo no tiene sentido me parece también a la vez una forma de darle sentido a tu propia cosmovisión. El sentido, eso es un significado de cómo ves las cosas. El no sentido también es de cierta forma un sentido que te permite a ti en este caso aceptar la situación tal como es, dejar de resistirte y dejar fluir. También se puede ver desde esa manera. John, yo no sé si tú llegaste a jugar a Assassin's Creed. ¿Te acuerdas del eslogan? Nada es verdad, todo está permitido. Todo eso son significados. Es que incluso se debatía mucho sobre el cientificismo de ahorita,
que dice que todo, que quieren, algunas corrientes pues quieren dejar a un lado la filosofía porque están a favor del materialismo y toda la cosa. Y yo digo, bueno, pero es que el materialismo también es una filosofía, es decir, es una interpretación. La ciencia lo que hace es describir un proceso y el ser humano lo interpreta, y la interpretación que le tenemos ahorita es materialista, pues, la filosofía materialista. Entonces, eso también es una forma de sentido. A mí me encanta una frase que dice que no interpretamos el mundo como es, sino como somos nosotros. Entonces, esto tiene que ver mucho con la resiliencia de lo que estamos hablando. Cada quien le da un significado al contexto el que está viviendo de acuerdo a su propia experiencia. Entonces, el mismo contexto se vive de muchas maneras diferentes. Cada quien lo vive de una manera distinta. Para uno es una crisis, para otro es una oportunidad, para otro es otra cosa. No hay un solo parámetro, y no significa que unos estén bien y otros estén mal. En ciertos aspectos, pues significa, si nos vamos a lo que es lo funcional, en este caso lo que le funciona a cada quien. Ahora, si nos vamos a lo que es filosófico, ya eso es un debate de quién tiene o no tiene la razón, ya eso es otra cosa. Pero en lo resiliente nos podemos hablar de esa forma, pues. Es lo que puedo rescatar. Dime. John, en tu charla, yo lo resumí con algo, comentabas varios elementos, ¿no? Y había un elemento que se repetía, es como el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Oye, qué bien que tocaste esa frase. Yo no recuerdo haberla dicho en el pero live, el contenido estaba ahí, ¿no? pero yo soy muy creyente de esa frase. Esa frase, de hecho, la conocí en una clase de Kung Fu que me dieron. La filosofía oriental es una cosa maravillosa. Y decía justamente eso. El dolor es, ¿cómo que dice? El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. O sea, que no podemos, hemos estado diciendo lo mismo con diferentes palabras. No podemos evitar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Creo que todas las charlas han dicho exactamente lo mismo de forma diferente, explicándole de una manera distinta. Y a mí me gustó la parábola de las plantas, que las plantas no pueden controlar el ambiente si tienen mucha lluvia, mucho sol o poco, o escasez o abundancia, pero siempre todas las plantas sacan flores. Imagínate que un cactus en medio del desierto saque una flor tan hermosa como las que sacan, eso es muy significativo. Entonces eso es un ejemplo de cómo podemos hacer nosotros manejándonos en el contexto que tenemos. Tenemos unos ingredientes, tenemos cada quien tiene algo diferente y puede hacer muchas cosas con lo que tiene. No todo el mundo tiene que tener lo mismo, no todo el mundo tiene que vivir lo mismo y no todo el mundo lo tiene que vivir de la misma manera. Eso es lo que se habla de la pluralidad, y de hecho la selva amazónica es muy rica, precisamente eso, porque es extremadamente diversa. Es una diversidad muy grande, y nosotros más bien buscamos como que la unificabilidad. Todo tiene que ser igual, todos tienen que tener las mismas normas, las mismas reglas. Y las sociedades más ricas son las que tienen más migrantes y más formas, ¿cómo que te dije ahorita? Más diversidad. Sí, yo creo que un poco lo que hemos podido sumar de los diferentes trabajos, esto que hemos tocado desde lo orgánico, desde lo fisiológico, desde lo existencial, desde lo desde estos elementos, es que en este momento una de las cosas que más necesitamos es seguridad. Y yo creo que dentro de todas las recomendaciones de los diferentes profesionales, ir más lento es el punto central. Ir más lento y digerir mejor, ¿no?
Yo dejaría ese elemento como el último antes de cerrar hoy. No sé cómo estamos, Ricardo, con tiempo, pero enlentecerse y estar como más estables desde la calma. ¿Qué dirá nuestro panel de oro de esta semana? Mira, ahí, bueno, nosotros cada uno hemos ido poniendo granos de arena, creemos, justamente para eso, ¿no? Yo diría que lo importante sería empezar a trazar la línea entre lo que podemos resolver ahora y lo que no podemos, porque el estrés está. Pero hay cosas sobre las cuales no podemos actuar, entonces pongámoslas en suspenso, porque la pase angustiado o la pase tranquilo va a pasar igual, es decir, eso no afecta en ningún sentido el resultado. Entonces pues elijamos pasarla bien, creo que es la mejor opción. Yo quería, ahorita me acordé de algo que quería relacionar, que quería preguntar a Iván Cruz. Iván habló sobre el sobrecontacto y yo investigando sobre esto me di cuenta que nosotros como que hemos estado viviendo mucho tiempo en sobrecontacto. Cuando hablé de que estamos siempre ocupados haciendo algo, eso es una forma de sobrecontacto. Y ahorita estamos como que en otra polaridad, que no estamos haciendo nada. Entonces, es otra forma de sobrecontacto, ¿se podría decir así? No sé. No sé si exactamente. Yo te diría que más bien hemos pasado mucho tiempo fuera de contacto, ¿no? Fuera de contacto. Al estar ocupado todo el tiempo te tomas poco. Incluso en la vida moderna nosotros no nos permitimos la tristeza, por ejemplo, o el dolor. Es algo a lo que le salimos corriendo inmediatamente. Entonces, yo siento mal, agarro el teléfono, le escribo a alguien, hago algún chiste y alguien me comentaba en la charla, me evado en la medida de lo posible, lo más pronto posible. Y es lo contrario del contacto. Sí, yo tengo gente alrededor y todo lo demás, pero lo que estoy es evadiendo justamente estar tranquilo. Mira, lo clave para mí es eso que yo les decía. ¿Qué te gusta hacer? La mayoría de la gente no sabe lo que le gusta hacer. Lo que le gusta hacer tiene que ver con otros, tiene que ver con los hijos, tiene que ver con el esposo, tiene que ver con cualquier cosa. ¿Qué te gusta hacer a ti? Eso es contacto. Creo que el vivir a la carrera es todo lo contrario. Perfecto. Sí, es ese enlentecimiento, ¿no? Beatriz. Sí, me gusta mucho lo que está diciendo Iván, porque siento que es un espacio de reencuentro con nosotros mismos. Absolutamente. O sea, definitivamente nosotros llevamos una vida muy ajetreada, una vida donde estamos entregados al trabajo, a las ocupaciones, a las obligaciones, el día a día, la corredera con los muchachos, y nosotros. Entonces es un espacio de reencuentro con nosotros, pues con lo más genuino de nosotros. Entonces esto se puede ver como una oportunidad en ese sentido, de hacer otro tipo de contacto ya más interno. Es una oportunidad. Definitivamente es una oportunidad, es esa posibilidad de entrar en contacto con eso que te gusta, con eso que necesitas, con jugar, con pintar, con escribir, con disfrutar, con replantearte qué deseas. Y bueno, como bien lo planteó Marian, ¿no? Esos aspectos positivos que salen de esto, que a fin de cuentas es un recontacto con una visión hacia adentro y no tanto hacia afuera. Creo que con esto... Vale, yo quería... Sí. Si me permites, Kai. Por favor, Ricardo. Yo estaba aquí apagadito escuchándolo, ¿no? Uy, escucho mal. Nos quedan 10 minutos. Ok. Vale. Tenía una cosa que se me ocurrió, que dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y luego otra cosa que quiero rescatar de todo esto, ¿no? Hay un ruido, Ricardo, hay un ruido. Pero creo que es tuyo. Hola. Cuando yo hablo. Ricardo, ese ruido no estaba antes que tú aparecieras. ¿Y si te quitas los audífonos? Pero es que de aquí no es, o sea, no es ruido ambiente. Si yo me quito los audífonos y ahora se oye. Mejor. Ahora se oye mejor. Mejor. ¿Sí?
Bueno, de dos cosas, ¿no? Uno, viendo a Kai Sorak, haciendo esta presentación, me digo, bueno, ¿cuándo presentas tú, Kai? Porque no te puedes presentar a ti misma luego en la reunión del sábado y no creo que nadie quiera asumir ese papel después de haberlo hecho, ¿sabes? Entonces, va a ser un problema. Va a ser un problema. Bueno, ya buscaremos cómo solucionarlo. Creo que lo has hecho estupendamente. Me ha encantado el formato del encuentro de hoy. Me parece que ha sido muy productivo. Y una cosa que quisiera rescatar, porque yo, la verdad es que cuando iniciamos esto de Mejor Juntos, yo no tenía expectativas de que tuviera y de que fuera a producir unas sinergias tan espectaculares como las que ha producido, ¿sabes? Yo estoy encantado de lo que está ocurriendo y quiero decirle a la gente que nos está viendo allí que la mayoría de nosotros no nos conocíamos antes de este proceso. Nos estamos conociendo ahora y ha surgido de manera espontánea, ha surgido de manera natural y yo me imagino que eso debe estar pasando en muchos ámbitos de muchas cosas, ¿sabes? Eso para mí es un aliciente, me siento bien contento de que esté ocurriendo. Y bueno, y este espacio Mejor Juntos, que fue una idea reactiva, tengo que confesarlo, está resultando para mí muy gratificante. Le he dedicado mucho tiempo, pero bueno, estamos contentos. Entonces, bueno, no sé. Y te estamos muy agradecidos, Ricardo, porque... Ahora para escucharte tengo que ponerme esto. Te estamos muy agradecidos, Ricardo, porque de verdad que el trabajo, el corazón que le has puesto, esto no nace sin ese origen, sin esos padres de la criatura, ¿no? Y digamos que Ricardo viene a ser ese padre de la criatura, así como John y su equipo con Génesis son los padres del marketing y los clínicos, y todos clínicos, pero Beatriz, Iván, Marian, son los que le ponen la sustancia, pero hay detrás de toda esta imagen, hay gente detrás y de verdad, Marlene, Ricardo, wow, muchas gracias. Oye, y gracias por recordarme porque quiero destacar también que la aparición de estos chicos como John, Génesis, ¿sabes? Yo sé, porque a lo mejor me lo comentaron en algún momento, que ellos tienen menos experiencia, tienen menos, a lo mejor, bueno, son más jóvenes, es normal, ¿no? Pero al final no se les nota, ¿sabes? Y eso me encanta que ocurra y que nos veamos todos con naturalidad y que hagamos un excelente trabajo cada uno desde lo que hace, ¿no? Uh-huh. Yo estoy encantado de lo que ocurre aquí y bueno, que siga ocurriendo, ¿vale? Bueno. Muchas gracias. Ya nos vamos, entonces. Despedimos, nos vamos. Adiós. Muchísimas gracias a todos por esta presencia y por todos los aportes que han hecho. Y bueno, cada uno se despide. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer estar acá. Gracias. Chao. Chao. Un excelente proyecto, gracias a todos. No tienen que salir, que van a salir corriendo. Y van a hacer esas cosas. ¿Sabe qué se nos olvidó? Ajá. Invitar a las personas que nos están viendo en este momento, pues que si nos apoyan, que por favor nos den un like, nos regalen su like y compartan esta información para que otras personas también puedan salir beneficiadas. Esto le puede servir a mucha gente. Tanto esta charla de hoy como cualquiera que vengan después y las que ya se hicieron. Excelente. En la próxima semana no se pierdan Mejor Juntos todos los días de lunes a viernes, 2 de la tarde, hora Venezuela, Canadá, 7, 8 de la noche, hora España, Londres. 8. Londres 7 de la noche. Londres 7 de la noche, España 8 de la noche. 8 de la noche. Vamos a tener nuevos expositores y bueno, y vamos a dar lo mejor que podemos con todo el mayor de los cariños. Un millón de gracias y Mejor Juntos. Adiós. Adiós.